lo fingió. Expresa una leyenda. Tras una semana. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Hoy en Revelando tenemos a un sacerdote de verdad, que de paso es un sacerdote de la congregación de los franciscanos. Está con nosotros Fray Milton. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Y tenemos a Fray Milton, a quien pueden ver siempre en sus redes y en sus contenidos, haciendo una labor bien interesante que a las personas, sobre todo en estos tiempos donde mucha gente se fue de su país y muchos están en países donde no hay, a mí me pasa, donde gente que es católica y en el sitio donde están no hay iglesia católica, y entonces terminan, o gente que es de cualquier otra religión y la barrera del idioma del país en el que están los lleva entonces a buscar a su sacerdote, a su pastor o a quien sea de la religión que siga en su idioma y en su país. Entonces eso quizás mantiene a la gente conectada. Hubo muchas preguntas y ha habido muchas preguntas en este canal con respecto al tema de los religiosos. La primera pregunta que hay que hacerle a Fray Milton es: ¿quién es Fray Milton? ¿De dónde salió usted, estimado Fray Milton? Bueno, mi nombre religioso es Fray Milton de Jesús y Santa María de Guadalupe, bien largo. Soy de la orden franciscana, se llama Orden de Frailes Menores Conventuales. La orden franciscana tiene 3 ramas, principales ramas, que creo que la hemos visto: capuchinos, observantes y conventuales. Yo pertenezco a los conventuales. Estamos en Venezuela, en 6 estados ahorita, y yo estoy aquí en el estado de la Florida. Igual, nuestra orden está disgregada por todos los 5 continentes y hay presencia en todos los países, ¿sí? Una pequeña, grande, mediana presencia. Entonces, yo nací en el estado Barinas, soy de Barinas. Pero no, bueno, no se preocupe, padre. Nosotros estamos conscientes de que en Barinas la mayoría que han nacido allí son gente buena. Hay gente buena en Barinas. No es que hay gente buena, es que la mayoría es gente buena. Sí, claro que sí. Y bueno, yo fui a la universidad. Después de la universidad es que comencé el proceso de discernimiento para entrar a la vida del seminario y bueno, y comenzar todos estos 13 años que llevó mi vida de formación para ser sacerdote. Actualmente, pues, como te digo. O sea, ¿usted estudió primero en la universidad y qué estudiaba? Sí, yo me gradué en informática y ya después que lo hice como por mis padres, ¿no? Acuérdate que siempre los padres le dicen: tú tienes que graduarte. Entonces, bueno, está bien, yo me comprometo con ustedes, aquí está su título, aquí está todo. Yo ya me voy a lo que realmente me gusta, pues. Pero ¿y qué tenía que ver la informática con la vocación sacerdotal? Es una muy buena pregunta. Yo creo que yo estudié informática por solamente complacer a mis padres, porque ni siquiera la ejercí. La culminé, sí, pero no la ejercí. Quizás la ejerzo aquí en mi trabajo, pero es algo que lo necesito, pues pero no. Después, yo ya desde los 9 años de edad estaba en la iglesia católica, comencé en los grupos juveniles y así sucesivamente hasta ya tomar un paso, pero yo lo quería hacer con una no tan joven, tampoco es que soy tan joven, sino quizás ya después de haber tenido la experiencia universitaria, ahí sí tomar una decisión, pues algo más formal. ¿Qué edad tenía cuando se fue y decidió entrar a un seminario o a un convento, en este caso? Primero entré al seminario diocesano en el estado de Barinas y después hice el cambio a la vida consagrada, a la orden de los franciscanos. Yo entré a los 20, sí, después de haber terminado mi carrera a los 23 años.
Y estudiando filosofía y teología, no la estudié realmente, por decir así, en Venezuela completamente. Todo ese proceso he durado entre 12 a 13 años. Ahora, dentro de todo esto, 12 y 13 años, ¿qué edad tiene ahorita? Tengo 38 años. Y me imagino que le pasará, y lo estábamos conversando antes de empezar el programa. La gente le sorprende mucho cuando ve a un sacerdote joven, porque pareciera que mucha gente cree que los sacerdotes nunca fueron jóvenes. O sea, que que la gente espera llegar a vieja, que los sacerdotes nacen viejos, ¿no? Ajá. Eso de alguna manera, me imagino que ya es un tema, ¿no? Que llegue una feligresía de la tercera edad, o gente que llegue a buscar un consuelo o a buscar un consejo o a confesarse o qué sé yo, cualquiera de las cosas que hacen de esa católica, y se consigue a un sacerdote que podría ser su hijo o su nieto. Sí, ¿Y cómo se maneja eso? Bueno, mucha gente, por lo menos aquí en esta realidad actual, me ha llegado a comentar eso, de que se sorprenden porque están acostumbrados a un sacerdote ya mayor. Pero sin embargo son muy receptivos. Te dicen también, usted parece mi hijo, usted parece mi sobrino, usted parece mi nieto, usted parece... Es lo que el Señor le ha presentado en ese momento, y son muy... se sienten todos, y hablo en todo, no solamente las personas mayores, igual pasa con las personas adultas, no tan adultas, hablo ya adultos mayores, ¿no? Que ellos se sienten muy en confianza, quizás porque sienten que están hablando con su hijo, con su sobrino, o con su nieto, entonces hay como una afinidad. Ha sido muy interesante, muy interesante, y yo también he tenido que aprender mucho de ellos. Cuando una persona decide entrar al sacerdocio, ¿lo hace porque quiere entrar al sacerdocio o lo hace porque quiere las renuncias a las cuales obliga el sacerdocio? Mira, es muy buena pregunta. Hay muchos motivos, muchísimos motivos por los que se entra al sacerdocio. El principal, mayormente, es porque quiere vivir, quiere serlo. Como que cuando estudiaste en la universidad, no es que yo quiero estudiar esto porque me gusta, ¿sí? O sea, hay muchos de los candidatos les gusta. Y porque les gusta, llegan hasta el final y les parece fácil. No, no fácil, sino que van ensamblando cada proceso formativo. Pero otros vienen con también intenciones, quizás que ahí donde viene el proceso de discernimiento. Otros porque vienen escapando de problemas, de situaciones, de algún tipo de relaciones, de afectos, de cualquier otra cosa. Pero el mismo proceso formativo va como si fuese una cebolla, ¿no? Destapando capas, hasta que el mismo candidato se da cuenta. Ahora los procesos formativos han cambiado mucho como antes. Antes no se usaba la ciencia, como por ejemplo la psicología o la psiquiatría. Ahora es indispensable en los procesos formativos del seminario que exista tanto el sacerdote acompañado por un psicólogo o un psiquiatra, indiferentemente de los casos que exista entre los candidatos. Usted me dice que desde los 9 años usted se empezó a involucrar, desde que hizo la primera comunión, me imagino, con Sí. el tema de la iglesia y que participó en distintos grupos, etcétera. Y en determinado momento sintió que su vida estaba orientada hacia el sacerdocio. ¿En qué momento de esa vocación, cuando usted dijo que quería ser sacerdote, o pensó, se dijo a sí mismo que quería ser sacerdote, se encontró con el hecho de que iba a tener que renunciar a el tema de hacer los votos de pobreza, renunciar a tener una familia propia, a casarse, a tener hijos? ¿En qué momento y cómo manejó eso? Bueno, a los 9 años, como de la primera comunión, ingresé a la iglesia. Fue cuando Pablo II fue a Venezuela en su segunda 96, visita. Eso fue como 96. Como yo soy de Barinas, la diócesis de Barinas organizó pues una peregrinación hacia Guanare porque iban a inaugurar
templo, ¿no? Y en esa oportunidad yo no estaba cerca ni siquiera del altar, estaba demasiado retirado, o sea, muy, muy lejos. Pero el Papa dio un paseo en el círculo que está en el templo, y yo estaba a la orilla de la calle y lo pude ver muy cerca. Ahorita San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, ahí creo que fue el sí a la vocación, pero tenía temor, porque se decía, que es muy mal dicho, de que para ser sacerdote no le debían gustar las mujeres. Yo decía, pero es que ya yo a esa edad tenía hasta novia. Entonces pero no, algo no me cuadraba, ¿no? Entonces yo, bueno, seguro que no voy a ser capaz. En toda mi juventud tuve novias e incluso cuando estuve en la universidad tuve una novia que pensé en algún momento, lo pensé, de que podía ser algo más formal. Pues realmente no sentía ese amor y mi madre lo decía, que yo desde pequeño no sentía esa afinidad por tener una familia. Siempre quizá era muy independiente. Entonces, ya cuando termino la carrera, termino con mi novia y decido completamente, sin ninguna presión, yo poder realizar un sueño que nació de niño, que siempre vivió por muchísimos años, y que estando dentro del seminario dije, sí, que esto es lo mío. O sea, como que ensambla la pieza. Y claro, de ahí en adelante, no te digo que fue difícil porque hay que renunciar a muchas cosas, como tú lo has dicho, pero que el mismo proceso te lo va dando. O sea, es algo que tú vas después ensamblando en tu vida, como cuando tú lo ensamblas en tu trabajo. Lo más difícil, diría cualquier joven de hoy, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, que lo más difícil debe ser el celibato. Sí. Bueno, cuando te voy a dar dos diferencias, quizás en lo que es la vida diocesana, que son los sacerdotes que están encargados en las diócesis con su obispo, y están las órdenes religiosas y la vida consagrada, ¿no? Realmente es la vida consagrada, órdenes religiosas, congregaciones, sociedades de vida apostólica, entre otros. Se hacen votos, 3 votos, que es el voto de pobreza, castidad y obediencia. Para nosotros los franciscanos, el voto de pobreza no se llama de pobreza, se llama sin nada propio. Si nosotros renunciamos, puede ser que lo tengamos todo, pero a la vez no tenemos nada. Renunciamos a propiedades. De hecho, yo no tengo propiedades. Y si las tenemos, tenemos que renunciar a ellas. Por constitución y así ha sido durante la historia. Es decir, si usted al momento de que se va a ordenar como sacerdote franciscano o cualquier tipo de sacerdote, usted es propietario de una casa. Usted tiene que renunciar a esa casa. Renunciar completamente. Hay que pasarla a sus familiares directos, madre o hermanos, o en su caso, como lo hizo un fraile en Costa Rica, por cierto, que él heredó una casa y lo que hizo fue colocarla a nombre de la orden, entonces es propiedad de la orden. Se utiliza, lo pueden utilizar tanto frailes como de Australia, como de Alemania, en esa casa específicamente en Costa Rica. Queda como propiedad de la orden. Pero igual, él no queda propiedad para él, no es de él, no tiene ningún dominio sobre esa propiedad. Hay que renunciar a ello, si uno tiene propiedades. Carros, todo eso hay que renunciar. Me preguntas por... Claro, porque hablábamos de la castidad, pero usted me indicó que el tema de renunciar a las propiedades es algo también importante, ¿no? Muchísima gente podría, o sea que, pero eso hasta dónde llega, porque si usted va a comprar algo, entonces no puede estar a su nombre. Ajá, muy bueno. O sea, si usted se va a comprar un teléfono, no puede estar a nombre suyo. No puede tener tarjeta de crédito. Pues indiferentemente de las realidades, porque no podemos comparar la realidad de los frailes aquí en los Estados Unidos, los frailes conventuales, a la realidad de los frailes que están en Venezuela. Es diferente también a las realidades y culturas, ¿no? Hay algunos que usan tarjetas de crédito únicas, otros separadas, y después se hace la relación de cuentas. Se mantiene una administración muy, muy clara. Si yo compré este bolígrafo, entonces
bueno, lo compré, yo tengo una tarjeta que me la han dado para comprar esto, entonces yo al final del mes tengo que pasar las relaciones de todos los gastos que yo he hecho. Entonces eso pasa lo que se llama al administrador, o que también entran con nosotros administradores laicos que ayudan en la administración de cada uno de los bienes, porque sí, igual hay que comer, hay que tener teléfono, computadores y todo este tipo de cosas que todo se maneja en una cuenta, vamos a decirlo así, única, pues, general. Y tiene que ser muy, muy clara, muy clara. Eso es algo que es muy criticado con respecto a la iglesia, de los votos de pobreza, pero los lujos que hay, por ejemplo, en el Vaticano. Sí, eso por lo menos, realmente todas las piezas artísticas o todo lo que se construya es propiedad de la iglesia. Y cuando se habla de propiedad de la iglesia, no es solo propiedad del Papa o de la Ciudad del Vaticano como tal. Es propiedad tanto de la Ciudad del Vaticano como de toda la iglesia en el mundo. O sea, para poder mover una pieza de allí, que de paso son piezas artísticas, tiene que pasar por la decisión de muchas personas. O sea, el Papa no puede tomar una decisión así como esa. Entonces, ¿qué es lo que ha sido, vamos a decir, la Basílica de San Pedro? Casi que un cenáculo de obras artísticas que ha pasado por la historia y que, bueno, gracias a Dios, no se han destruido, e incluso cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjate, esos elementos como lo que está dentro de la iglesia no es ni siquiera propiedad de cualquier persona, eso es propiedad de la iglesia, y cuando te habla de iglesia, es la iglesia en el mundo general. Para poder mover una pieza de allí, tienen que contar con el apoyo de toda la iglesia en el mundo. Con respecto al tema es bien interesante lo del voto de pobreza. ¿Cuántos votos, cuántas renuncias hace un sacerdote? Renuncia, hace votos de pobreza, hace votos de castidad y ¿qué más? De obediencia. De obediencia. La obediencia, por lo menos los sacerdotes diocesanos obedecen directamente al obispo. Nosotros obedecemos a nuestros superiores. Hay toda una, vamos a decir así, una cadena de mando, ¿verdad? Dentro de la orden, y también a los obispos de las diócesis donde estamos presentes, y igual al Papa y a toda la iglesia, a todos los superiores. Yo tengo que obedecer a mi superior acá en la iglesia, a mis superiores, mis frailes superiores acá en este convento, y así sucesivamente. Entonces, la obediencia es importante, muy importante, no solamente para la iglesia, sino para todos. Tú tienes que obedecer también a un horario que tú te has propuesto, empleados tienen que obedecer a su jefe, y así sucesivamente. Pero sí, es un voto importantísimo, sobre todo en la vida consagrada. En la vida consagrada. Cuando a una madre o a unos padres, el hijo va y le dice que se va a ir al seminario y que va a ser sacerdote, los padres automáticamente piensan, bueno, yo no voy a tener nietos. Ni, o sea, no va a haber nietos aquí, por lo menos con este ciudadano no van a verlo, ¿no? Eso ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo no hubo aquella forma de leccionar? Hijo, pero piénsalo bien, tú te vas a un seminario, mira, y tantas novias que tú has tenido, y tú podrías, oye, casarte y todo eso, o sea, y tú me vas a, o sea, yo no voy a tener nietos, no, yo no voy a conocer nietos. Eso no ocurrió en su caso. Ocurrió y muy fuerte. Sí, fue un problema súper grande. Mi mamá es protestante, ha sido, sí, ha sido evangélica por muchísimos años, y mis hermanos también. El único católico, a mí, la pequeñita de mamá, papá, pues yo, porque, bueno, mi papá, vamos a decir que no. Cuando yo le notifiqué a mi papá, recuerdo que él me dejó de hablar por un tiempo, pensó que eso eran ideas mías. Bueno, no te voy a decir los improperios y las groserías que me pudo haber dicho. Pero fue muy duro con mi madre, no estaba de acuerdo, ninguno de los dos estuvieron así, quizás mi madre un poco más, pero mi padre no. Él decía que terminara la carrera, que se buscaron trabajo, me recuerdo que me decía algo así como en PDVSA. Entonces, y te ubicas, te casas y te compras tu carro, tu casa, y no. Entonces, y usted andaba, y mientras su papá andaba pensando que usted iba a trabajar en PDVSA y se iba a comprar un carro y una casa, usted andaba pensando irse al seminario para renunciar a todo lo que tenía, e inclusive no comprarse un carro y una casa nunca, porque usted iba a hacer votos de pobreza. Exactamente, sí, así
Y eso yo no, pensaba otra y vez. eso, pero se les pasó, ¿no? No, claro, claro. De hecho, fue muy fuerte, como casi un año, después de un año que ellos empezaron a aceptar. Y bueno, ya gracias a Dios ya ha sido otro la, 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 cambio. la gran pregunta sigue estando presente. El tema del celibato, porque mucha gente dice, bueno, pero renuncian a tener vida sexual, renuncian a casarse, renuncian a tener hijos, eh, pero la gran mayoría de la gente tiene dos posiciones. Dice, bueno, pues eso es un horror, porque eso es contra natura. Y hay otros que dicen, no, eso es mentira, ellos no guardan ningún celibato, eso es para que la gente crea. ¿Quién va a estar guardando celibato a estas alturas de la vida? ¿Qué hay de eso? Ajá, bueno, nosotros hacemos, el otro voto que también quería comentarte era el celibato, el voto de castidad realmente. Todos, matrimonios y solteros, todos los fieles de la iglesia estamos llamados a la castidad por el reino de los cielos. Todos, matrimonios, solteros, novios, todos estamos llamando a la castidad, dándole todo el concepto de casto, porque a veces nosotros asociamos castidad como mutilación, como que cortamos, ¿no? Okay. Nosotros el reino de los cielos es otra cosa, ¿sí? Que no tenemos ningún contacto, ni vamos a tener una familia, ni vamos a tener un contacto genital con una, en este caso, con una joven, con una jovencita, una señora, no sé. Entonces, ¿por qué se hace? Es obviamente, tiene fundamento bíblico y fundamento teológico, ¿sí? Lo tiene porque incluso Jesús, desde los inicios, él sugirió la castidad y él fue casto, o sea, él fue casto, él fue célibe también, que era muy mal visto en la comunidad judía, ¿no? Para el tiempo de Jesús era mal visto, muy mal visto. Pero bueno, él decidió ser célibe. De igual manera, algunos de los apóstoles, no todos, fueron célibes. Y el mismo San Pablo sugirió que, bueno, el que se quiera casar, que se case, pero yo le sugiero que mejor no lo haga. Pues para entregar completamente el trabajo al reino de los cielos, al trabajo ministerial. Todos los padres de la iglesia a través de la historia han apuntado siempre al celibato. Sabemos que la historia de la iglesia fue después del Concilio de Trento que se organizó el celibato en la iglesia y todos los sacramentos. Antes hubo una organización y hubo muchos obispos, cardenales, que tuvieron hijos y que sus hijos fueron obispos y cardenales. Eso está en la historia. Entonces, obviamente, fue un debate arduo porque ellos, el argumento es la contranatura, ¿no? Pero también hay un fundamento totalmente bíblico y teológico que se organizó como tal y se puso el sello del imprimatur en los años 1500 cuando sucedió el Concilio de Trento. Pero el tema está en cómo la gente siente, sobre todo, y incluso los propios católicos dicen, o sea, no hay gente que hoy en día, siendo católico, y yo vengo de una familia católica, vea mal el hecho de que en algún momento los sacerdotes puedan casarse y tener familia. Y yo en lo particular lo veo de la siguiente forma: ¿cómo puede un sacerdote darle consejos a un matrimonio cuando ese sacerdote no ha tenido un matrimonio? ¿Cómo puede un sacerdote darle orientación sobre su vida personal, sobre su vida sexual o lo que sea a un joven o a una joven que pide consejo si este sacerdote no ha tenido esta vida? No es eso, de alguna manera no sería lo lógico que la iglesia no sería una forma de adaptarse a los nuevos tiempos y de ponerse en sintonía con la feligresía? Ajá, muy bueno tu punto porque de igual manera, para nosotros saber que una cosa es veneno no necesitamos probarla, pues nos morimos, ¿no? Sabes que es veneno y bueno, ese veneno no lo pruebas, pero es veneno porque tiene algún signo y no tienes que probarlo para saber que es veneno. Pero no estamos hablando de veneno, padre. No, estamos hablando de celibato. No, por eso. Con respecto a las realidades de la iglesia, la vida familiar, la vida incluso
en los jóvenes y adultos, jóvenes adultos. Nosotros recibimos formación para ello en el proceso. Por eso se estudia muchos años. Recibimos formación psicológica, formación familiar y trabajamos durante todos esos años. Hacemos trabajo con la gente para eso, para irnos formándonos durante todos los años que necesitamos de estudiar en ambas carreras, porque es filosofía y teología. Entonces, allí se recibe la formación, pero una formación de que estos son los problemas, estos son los contras, estos son los pros, estas son las anomalías, estos son los trastornos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso lo vemos actualmente, se ve en la formación. Con respecto como tal, el voto se hace precisamente para enfocarnos en ese trabajo, en el trabajo eclesial. Nosotros trabajamos por lo menos un sacerdote tiene que trabajar 24/7, ¿sí? Imagínese usted, solo imagínese, a las 3 de la mañana, que se reciben llamadas a las 3 de la mañana. Padre, una persona se está muriendo y necesita llevarlo, y usted está con su esposa en su cama durmiendo, y no, me voy, usted sé que usted no se va, no, pero se está muriendo. Que cuando uno tiene un matrimonio, la base del matrimonio o la función del matrimonio es el matrimonio. Eso es iglesia doméstica. O sea, el esposo tiene que servir a Dios, pero también servir a su esposa y a sus hijos. Claro. A su esposo, hijos, a todos, ¿no? Cuando el sacerdote, como tal, que es otra vocación, se enfoca en todo, tanto en la familia como en las otras necesidades de la iglesia. Se tiene todo el campo libre para poder ocupar todos los espacios, que no lo puede hacer un matrimonio, porque ahora, el matrimonio, su función es a su esposo. Está haciendo usted una defensa ardorosa del celibato, veo que está convencido de eso, lo felicito. Pero yo sigo viéndolo ahora, lo veo de la siguiente manera, ¿no? Porque siempre, una persona podría decidir no tener hijos, yo no tengo hijos, y muchísima gente decide simple y sencillamente, sin ser célibe y sin ser casto, que no quiere tener hijos porque no siente que sea algo que quiera tener o que quiera para su vida, así como hay gente que decide no casarse. ¿No deberían tener los sacerdotes esa misma libertad? Porque algunos pueden decir, no importa, yo puedo vivir una vida en matrimonio y si tengo que salir a las 3 de la mañana porque tengo una situación que atender, bueno, lo mismo le pasa al médico, lo mismo le pasa al bombero, lo mismo le pasa al policía, lo mismo le pasa al enfermero. Sí. Sí, hay muchos factores, realmente son muchísimos. La iglesia por los resultados que existieron. De hecho, te voy a comentar algo. En la historia de la iglesia hubo una época, no estoy seguro si fue entre los años 600 o 700, no recuerdo muy bien, no tengo el dato seguro, pero hubo una época donde se llamó la pornocracia. ¿Qué fue la pornocracia? Fue el momento donde gobernaron el poder de Roma, te hablo de la iglesia, el papado, fue gobernado por mujeres. Eran las esposas, una fue amante o fue de 2 papas, esta a su vez tuvo un hijo que fue papa y su nieto fue papa también, creo que fue el papado de Juan XI y Juan XII consecutivos. Entonces, quienes reinaban realmente en la silla de Pedro, en la cátedra de Pedro, ni siquiera eran los papas, eran las mujeres. ¿Por qué se le llama pornocracia? Porque lo manejaban a través del sexo. Entonces, en esos momentos, no te rías que me hace reír a mí. No, adelante. En esos momentos de esa parte de la historia de la iglesia quizás un poco oscura, dio más... vamos a decirlo así, más argumentos para que el camino fuese el celibato. ¿Y por qué si eso, porque si en ese momento la iglesia tenía a mujeres prácticamente llevando las riendas de la iglesia, bien o mal, no abre eso también las puertas, o no abre eso también las puertas para preguntar, ¿y por qué no podría una mujer ordenarse sacerdote? Bueno, eso está siendo discutido ahora.
Actualmente la iglesia lo está discutiendo. De hecho, ¿Y usted cree que eso va a tener, y usted cree que esa discusión va a terminar en algo? Porque la iglesia es una institución que obviamente no se mueve a la velocidad que la gente quisiera que se moviera, como la gran mayoría de las instituciones milenarias. Es evidente. Esta institución, yo soy, y usted también, somos hijos de una generación de católicos que fue a misa y en latín, que no escuchaba la misa en su idioma, y además de eso con un sacerdote que daba la misa de espaldas a la feligresía. Nuestra generación, posterior al Concilio Vaticano II, es la que ha visto al sacerdote dar la misa frente a la feligresía y hablando en el mismo idioma. Eso seguramente los abuelos, en su momento cuando eso se cambió, dijo, no, esto es un error, ¿cómo es posible? ¿No? De alguna manera esas cosas no tienen que modernizarse, padre. ¿Cuál es el problema? Que alguien se case y que siga siendo sacerdote y que de alguna manera tenga una familia, o no, o que decida no hacerlo, pero que existe esa opción. Bueno, yo te voy a hablar esa ya es mi opinión personal, ¿no? Siéndote muy franco. Me comentaba sobre las mujeres y la ordenación. Va a ser muy ardua la discusión teológica sobre la ordenación de presbíteros a mujeres. Va a ser muy ardua porque bueno, hay muchas razones. Te voy a dar una sola, que es la sucesión apostólica. Entonces, por ahí ya hay mucha tela que cortar. Pero ¿dónde se dan esas discusiones, padre? Cuando usted me dice esa discusión, ¿dónde se da eso? ¿Quién debate eso? Precisamente el Papa lo designa. Él lo designa por comisiones, y ya están las comisiones, donde hay laicos teólogos, laicos. Ni siquiera tiene que ver nada con la vida consagrada o la vida celibataria o el clero y el clero, o sea, especialistas en el tema. Entonces, se debate, el Papa siempre escoge un lugar, puede ser allí mismo en algún instituto de la Santa Sede, perdón, o en alguna universidad. Siempre la comisión va a trabajar en diferentes lugares, pero es la comisión, donde está integrada por varias personas, no sé, estoy locurando, de 20, 10 personas que estén integrando esa comisión, y lo van debatiendo y tienen que ir presentando resultados y bien documentados a la Santa Sede. Y que esa misma comisión junto al Papa puedan aceptar algunos argumentos o tesis que vayan presentando allí. Eso lo están haciendo ahora, pero no con la ordenación de mujeres, sino con las mujeres y el diaconado, porque hubo mujeres diaconisas en la época de Jesús. El diaconado es un servicio. Ahora, la opinión mía, lo que te quería decir, la opinión de Fray Milton de Jesús, es que ya hay religiosas que hacen como diáconos, sin serlo. O sea, hay religiosas que están metidas o en una selva o en una situación de conflicto y están siendo prácticamente diáconos. Por mí, yo abogo porque se ordenen mujeres diáconos. ¿Por qué no? Y sí lo hay un fundamento teológico y bíblico que se puede. Claro que lo hay. Pero creo que podría llegar hasta ahí, hasta el diaconado, que es el servicio, porque ya hay diáconos permanentes. Por eso, también está el hecho de que aquel que quiera vivir la vida matrimonial y quiera ser clero, lo puede hacer. Pues se casa, tiene una vida santa, tiene hijos y se puede ordenar diácono. Y tiene su esposa y necesariamente tiene que ser presbítero. Eso es como ya un acto es que yo quiero, como un niño pequeño, yo quiero ser sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre un diácono y un presbítero? El diaconado está entre los grados del clero. El diácono, mayormente la vocación es el servicio. Ellos pueden impartir algunos sacramentos, otros no, que solamente los hace el sacerdote, pero hace muchísimas funciones muy parecidas a las del sacerdocio. El sacerdote, él obviamente no va a celebrar una Eucaristía, no puede consagrar, porque no lo puede hacer, eso no lo hace un diácono. Entonces lo que hace es la celebración de la palabra que todos conocemos.
pero igual tienen la misma extensión, e incluso hay comunidades donde es un diácono, no está el sacerdote, un diácono permanente se llama, porque está el diácono transitorio, que es requisito para ser sacerdote. Entonces, el diácono tiene las mismas diferencias, sí las hay. El diácono obviamente su vocación es el servicio, al igual que el presbítero, pero el presbítero y el obispo, que son los 3 grados, diaconado, presbiterado y obispado, son los grados del clero, tienen sus diferencias en cuanto a consagración también. La consagración les apunta a un trabajo específico, como por ejemplo sacramental, teológico, igual que el obispo, el sacramental y teológico. Finalmente, padre, una última pregunta, ya también por supuesto de curiosidad, porque de eso se trata este segmento o esta sección. ¿Qué pasa cuando un sacerdote viola sus votos? Porque yo entiendo que el sacerdote sigue siendo sacerdote aunque cuelgue los hábitos, como dice normalmente la iglesia, lo sigue viendo como una persona que se ordenó porque hizo un juramento y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando un sacerdote viola sus votos? ¿Que eso ocurre un castigo por eso? ¿Qué ocurre? Sí, cuando un sacerdote quizás haya cometido alguna falta contra sus votos pública, para eso están también los tribunales eclesiásticos, ¿no? Entra primero una discusión interna si pertenece a una orden, entra una discusión interna si pertenece a una diócesis. Si el caso es muy grande, como por ejemplo, han sucedido en muchísimos países, que es la pedofilia, y las convenciones tienen que presentarlo tanto al tribunal eclesiástico como al tribunal civil. ¿Verdad? Tienen que ser responsables de los actos que cometió. Ahora bien, en el caso de cuando viole los votos o decide ya ser más sacerdote en función, hay un proceso para que lo dispensen de sus votos y pueda vivir tranquilamente su vida, vamos a decirlo así, sin votos, vida laical. Ahora bien, siempre será sacerdote, ¿por qué? Porque el sacerdocio, es un sello, tal cual es el bautismo. Usted no lo puede borrar. Va a ser sacerdote para siempre. Si él decidió no serlo más en función, igual va a ser sacerdote hasta el final, así tenga 20 hijos después de ser sacerdote, por decir un caso. Él va a ser sacerdote porque es un sello. Esto es un sello indeleble. Es un sello. Pero ¿qué pasa si el obispo, por ejemplo, el obispo o los otros sacerdotes y la feligresía sabe que ese sacerdote que está en la iglesia dando misa todos los días tiene 20 hijos por allí, todo aquello? Eso cuando se sabe, eso se hace algo con respecto a eso. Es el deber, debe hacer algo. Muchos de los obispos lo hacen. No todos, pero sí. Incluso el laico tiene todo el derecho de ir al obispo y decirle: señor obispo, el padre tal de la parroquia tal está haciendo esto. Obviamente el obispo le va a decir: bueno, ¿tiene algunas pruebas? Estas son las pruebas. Toma. Los hijos son igualitos. Entonces ahí se inicia un proceso, que es lo que debe. Padre, ha sido muy aleccionadora esta conversación. Hay muchos temas que la gente también reclama, que quizás se han convertido en arma arrojadiza contra la iglesia, y es mi deber con la verdad decir mi opinión. Creo que el tema de los sacerdotes pederastas, que tanto daño ha causado a la iglesia, pero más a las víctimas y a sus familias, es una herida abierta, sangrante en la voluntad de cualquiera que ha estado cerca, porque ha sido bautizado en la Iglesia Católica. Es algo que uno siente, que uno quisiera que la Iglesia hiciese algo más duro con respecto a eso. Pero eso es un tema que seguramente podremos hablar en otro momento, pero me alegró saber que en efecto que hay por lo menos la voluntad de la iglesia de hablar al respecto, porque es muy difícil, sobre todo para la gente, decirlo, pero caramba, ¿cómo puede la iglesia decirme a mí cómo debo vivir si a las puertas internas de la iglesia están ocurriendo estas cosas tan horribles?
Pero eso, padre, seguramente lo podremos hablar en otro momento. Con mucho gusto, Daniel. Bueno, padre, la bendición para todos los que estamos viendo este programa. Bueno, que el alto y glorioso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga y les acompañe siempre. Muchas gracias, Fray Milton. ¿Dónde lo pueden escuchar? Porque usted hace música. ¿Dónde, Sí. ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Dónde lo pueden ver? Bueno, tengo un canal en YouTube, me pueden conseguir como Fray Milton de Jesús. También en mi Instagram me pueden seguir, @FrayMiltonMúsica. De igual manera, allí pueden conseguir lo que doy es la reflexión del Evangelio y algunas veces subo algún canto. Ahí me consiguen. Fray Milton de Jesús. Muchas gracias por habernos atendido hoy. Con mucho gusto, Daniel. Dios te cuide. Dios. Expresa una leyenda. Tras una semana. Bueno. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger.